Todo lo que necesitas saber sobre tus mascotas en La Verdad sobre Perros y Gatos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días. En cualquier momento que nos estén viendo, ha empezado una nueva temporada de La Verdad sobre Perros y Gatos acá en Spectrum Channel. Recuerden que también este programa y Spectrum Channel están distribuidos en distintas plataformas y también este episodio, una vez en aire, se aloja en YouTube. Así que el día de hoy estoy muy agradado de recibir a una persona que es colega, es médico veterinario, también está abocado al rubro de la gestión y el management. Este es un capítulo bien distinto porque vamos a ver la otra vereda de la actividad veterinaria. Conmigo está Mariano Tischler. Te agradezco mucho la invitación para poder hablar de los temas que importan en veterinaria. Muchas gracias, Nico, a ti por la invitación. Encantado de estar acá y, por supuesto, vamos a responder todas las dudas, las consultas que puedas tener, así que a las órdenes y a la disposición. Sí, bueno, la primera consulta que me surge es, bueno, revisando tu trayectoria, estás muy abocado al tema de la gestión veterinaria, a los negocios, al tema de gerencia. Tú eres director de un centro veterinario y quería saber si con todas las cosas que tú haces, ¿todavía dedicas tiempo a la clínica, por ejemplo? De hecho, te cuento, hoy día tuve turno, así que... ¿Tuviste turno? Hice cirugía, hice consulta. Soy del veterinario antiguo, en que teníamos que hacer de todo. Claro. Teníamos que barrer, teníamos que tomar radiografía, hacer cirugía, hacer consulta. Así que hoy día viernes trabajé hasta la 1 de la tarde. Mis turnos son de 8 a 1, prácticamente todos los días. Menos el martes, que me doy el tiempo para dedicarme a otras cosas. Claro. Trabajo incluso los sábados hasta la 1 también, y el domingo ya descanso con la familia. O sea, sin parar. Toda la semana, pero en distintas cosas. Exacto. En Portal Mayor. En Portal Mayor, una clínica que tenemos ya desde hace el año 23 años que estamos funcionando, donde hoy día trabajan 14 personas, entre médico veterinario, secretaria, técnico, auxiliario, así que ahí estamos ya hace más de 20 años trabajando. Wow, hace 20 años. También te toca, obviamente, lidiar con temas que necesariamente tocas temas como recursos humanos, manejos de personal. Es lo que más hago porque mi personalidad me permite manejar, digamos, un clima laboral muy acorde. Yo soy catalizador, calmo los ánimos. Más conciliador. Entonces uno también como líder, como jefe, que algunos lo llaman, tiene que poner ciertas pautas, pero sobre todo dar el ejemplo, dar la seguridad y hacia dónde hay que encaminar. Y en ese sentido, como tú manejas hartas personas en la clínica, sistema de turno, etcétera, lidiar también con clientes, ¿cómo consideras importante, por ejemplo, el tema del bienestar del personal? Yo creo que es lo más importante. Si un veterinario, un auxiliar o un técnico veterinario o una secretaria no está bien, a gusto en su lugar de trabajo, nunca va a realizar un buen trabajo. Entonces el bienestar del veterinario, del trabajador o del colaborador es clave para tener éxito en cualquier trabajo, porque a final de cuentas el que hace que la empresa sea grande o que progrese o que los clientes queden felices no es el dueño, son los trabajadores que están en el día a día, desde la recepcionista, desde el auxiliar, del técnico, del veterinario, qué sé yo. Entonces es una cadena de sucesiones y todo eso tiene que estar en armonía, todo tiene que estar, digamos, como bien lo dices tú, digamos, con un bienestar. Y bienestar es, la palabra lo dice, estoy bien. Sí, bien aristas. Emocionalmente, claro, culturalmente, socialmente y económicamente. Claro. Y yo te diría que en esas 3 o 4 o 5 parte, digamos, muchas veces el médico veterinario es mal ponderado, mal pagado, entonces evidentemente que es difícil estar emocionalmente bien. Claro, también en carga laboral, también lidiar con las personas, nosotros no solo lidiamos con las personas que ¿cómo se llama?, con los pacientes, sino que también con los clientes. Entonces eso también es una carga adicional y cada vez los clientes están
más exigentes. Bueno, dicen que hoy día, más que pacientes, nosotros tenemos impacientes. Impacientes. Todo el mundo quiere, digamos, resultados inmediatos. Lo hospitalizo ahora y doctor, ¿y cuándo lo retiro? Claro. Doctor, ¿y cuándo se mejora? Necesita certezas y necesita inmediatez. Por eso digo, más que paciente, yo tengo impaciente. Ya. Y podría elaborar un poquito más sobre eso porque es un tema interesante también, es otra arista que también como nosotros hablamos en clave tutor, también tienen que conocer esa otra parte que el veterinario también vive. Claro, ahí yo me permito dar, por todo lo que he estudiado y todo lo que he trabajado, me permito dar algunos tips importantísimos. Uno de los principales acciones que nosotros como médico veterinario, como clínica, como secretaria, como recepcionista, como técnico, tenemos que abordar son las emociones. ¿Las emociones de quién? De los tutores, de los dueños de mascotas. La mayoría de ellos ya llegan con una carga emocional muy grande. Porque primero, no sabe si su perro está enfermo o no. Segundo, no sabe si el perro va a vivir o no va a vivir. Tercero, no sabe si es que lo va a poder pagar o no porque no tiene los recursos necesarios. Cuarto, no sabe cuánto le va a salir. Entonces, vienen con una carga emocional tan fuerte que muchas veces los médicos veterinarios o la clínica nos preocupamos solamente de la mascota, pero no nos preocupamos del tutor o del dueño. Y de la contención, que viene una cascada, una avalancha de emociones que no las puede canalizar. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la primera función o la primera regla que una clínica o un veterinario tiene que hacer es contener las emociones del tutor de mascota. Dejar un poco a la mascota en la mesa y conversar de tú a tú, de persona a persona, con el tutor para primero compatibilizar con él, empatizar con él y, por supuesto, generar un ambiente. Sí, generar un... Porque es lo que muchas veces los veterinarios también seguimos cometiendo errores. Viene y nos preocupamos inmediatamente de la mascota, incluso muchas veces en la sala de consulta le damos la espalda al tutor. Claro. Y eso también redunda en una mala experiencia de la persona. Mala experiencia, porque al final nosotros no estamos en el rubro nosotros estamos en un rubro muy importante que se llama la industria de las emociones. No estamos en la industria de las mascotas, estamos en la industria de las emociones. A ver, cuéntame más de eso. ¿Te digo, no? Porque hoy día ya el perro ya no es perro, es gato, es perrijo, es gatico. O sea, hoy día el 35-40%, la última información que salió, las parejas que son pareja o no, ya deciden no tener hijos, prefieren tener mascotas. Claro. Entonces estamos en un mundo mucho más emocional. Y ha cambiado la composición, como tú dices, de la familia, ahora es multiespecie. Entonces hay un tema que hoy día, para ser exitoso, no solamente hay que ser buen médico, no solamente hay que ser un buen profesional, hay que manejar ciertos parámetros que están relacionados con la experiencia de servicio. Y la experiencia de servicio lo involucra todo. Una buena medicina, una buena atención, una buena calidez, una buena empatía, un buen trato. Un buen trato. Entonces, la experiencia de servicio es la experiencia de compra. Y ahí yo creo que muchas veces nosotros los veterinarios en general tenemos mucha falencia todavía. Culturalmente, porque tampoco, a nosotros nos formaron para detectar patología. Ni siquiera para detectar que un perro está sano. Porque siempre queremos encontrar algo malo. O siempre cuando nos traen algo, una mascota, creemos que lo traen porque algo malo tiene. Pero la mayoría de los perros no tiene nada. Y eso está demostrado, se hizo también un estudio, llegan perros sanos a la consulta y siempre algo lo encuentran, porque nosotros mentalmente, como somos científicos, nos enseñamos para detectar patología, nosotros tratamos siempre de encontrar una patología. Claro. Y es un ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Una prueba como falso ciego. Falso negativo. Como falso negativo. Y te voy a dar un ejemplo práctico. Tú vienes una mascota a una ecografía, porque tú sospechas, por ejemplo, de un tumor o de una infección de útero, qué sé yo, y resulta que la ecografía salió negativo. Todo el mundo deberíamos estar feliz, ¿no? Claro. No, pues, me hiciste gastar plata. ¿Te digo, no? Oye, pero ¿cómo yo estaba seguro que tenía algo? Como que incluso nos cuesta convencernos de que lo mejor era que estuviese negativo. Claro. Te digo, ¿no? Pero nuestra mentalidad no nos permite. Nosotros lo que queríamos era llegar a un diagnóstico. Porque eso también nos permite liberar el ego. Yo sospeché y yo sabía que tenía razón. Y ahora hay que hacer la cirugía y hay que hablar con el dueño, ¿te fijas, no? Entonces, la ideal es que te felicites cuando salió negativo. O cuando salió parvo negativo o disterpia negativo, como que casi nos echamos la culpa. Oye, le hicimos gastar plata al dueño y salió negativo. Bueno, feliz porque salió negativo.
Claro, versus lo que tendría que suceder si es que eso sí sucediera. ¿Te fijas, no? Claro, entiendo. Así es. Sí, sí, es curioso eso, es interesante ver ese punto de vista porque nosotros estamos muy enfocados claramente al desafío del diagnóstico y a veces nos falta volver a lo básico, a un poco a la práctica de la medicina un poco más esencial, quizás. Oye, en mi época, Porque es otra escuela también. en mi época nosotros, por ejemplo, los diagnósticos de preñez lo hacían con palpaciones. Claro. Y sabíamos que tenía 34, 35 días, no, ya está a término. Oye, hasta una patología que quizás la audiencia no lo sabe, pero se llama introcepción, que cuando un intestino se introduce dentro de otro. Eso nosotros por palpación lo diagnosticamos. Porque hacíamos mucha clínica. Sí. Hoy día es prácticamente todo examen. Claro, estamos en ese sentido como, ¿cómo decirlo? Apoyándonos en demasía en la tecnología y poco en la clínica o en la anamnesis o en la examinación básica. Y eso no pasa solamente a nosotros, también a los médicos humanos. Yo hace poco fui a una consulta de especialidad porque me dolía la columna y fui a una consulta general primero, y después me hicieron una resonancia, tenía una patología, pero no era nada grave supuestamente, pero yo seguía con problemas. Entonces al final dije, voy a ir con un especialista. Busqué a uno de los especialistas más importantes en neurología, una clínica privada famosa. Y la verdad que la experiencia mía como paciente fue desastroso. Porque el compra huevos, o sea, está así como... Está ahí, me hizo un mal examen clínico, no empatizó conmigo, me habló casi nada. Una consulta express, no, que dura poco. 5 minutos, Ujú. y hágase este examen. Y eso fue todo. O sea, al final no me hice examen. Porque no... ¿Sabes qué? Prefiero estar como estoy. Pero la experiencia fue muy mala. Sí. Y estamos hablando de un especialista en neurología, una clínica importante en Chile, humano. Que trata pacientes que quizás son el último recurso que llegan ahí, a él, porque ya han pasado por otros y llegan con una carga también emocional como a nosotros nos pasa con los clientes que de repente tenemos que lidiar con eso. Claro, de hecho, tú sabes, también el veterinario, uno tiene la mejor medicina es una muy buena anamnesis. La anamnesis que me hizo fue muy malo. O sea, ni siquiera revisó, mándame por correo esto. No, o sea, tú sabes que hay que en veterinaria, bueno, solamente después lo vamos a tomar un poco, hay uno que se llama la guía Kaggle y Cambridge, que es una guía, un protocolo de cómo se atiende una persona, una mascota en una sala de consulta. Yo estaba a punto de decirle, señor, le hace esa guía, una recomendación. para que aprenda a tratar a los clientes. Claro, sí, eso también es culpa de que uno tampoco da feedback o no se queja. Eso es como una retroalimentación. Exacto. Sí. Bueno, interesante el tema. Mira que dio harto esa hebra. Sí, pero también me gustaría conversar porque tú estás hace harto rato viendo la realidad del rubro y me gustaría saber cómo tu visión respecto a estos últimos años. Desde, por ejemplo, de pandemia, que se activó mucho la actividad veterinaria, ¿cómo la estás viendo ahora y cuáles piensas tú que pueden ser los desafíos que ahora estamos viviendo como en el sector? Mira, yo creo que vino el COVID a la humanidad y pasó el COVID y le vino el COVID al veterinario. Eso fue lo que pasó. ¿Ya? Tuvimos la suerte de que fuimos considerados parte de la salud y por lo tanto en época de pandemia Fuimos esenciales. pero aparte de no ser esenciales, ocurrieron varios hechos que económicamente importante analizarlo. Estaba todo cerrado. Las mujeres no podían ir a la peluquería, no podían ir al dentista, no podían ir a la fiesta, no podían ir al bar. Por lo tanto, la gente tenía recursos que antiguamente lo gastaba en cualquier otra cosa. Ahora solamente se podía gastar en supermercado y la veterinaria. Y todos los otros negocios desaparecieron. Claro. Ese es un primer punto. Lo segundo punto es que se hizo el retiro del 10%, que significó millones de dólares en la calle. Más el apoyo que dio el gobierno. Entonces estábamos en lo que los economistas llaman una economía sobrecalentada, que había muchos recursos. Claro. ¿Te fijas? Pero eso trajo a colación de que había mucha plata, pero no había que comprar. Y fíjate que eso hizo también de que generó mucha escasez de insumos. No había alimentos para mascotas, no había cloro, no había nada. Pero gracias a Dios nosotros como industria nos fue súper bien. La industria veterinaria
en general crece entre un 10, 15 hasta un 20% al año. Eso es la industria. Es la única industria que crece Sí, permanentemente. efectivamente. Y no tiene ninguna tiene- forma de retroceder en el corto plazo. Mira, estamos creciendo máximo 20%. En pandemia crecimos 68%. Mm, Histórico. Eso ya no, yo creo que nunca más se va a dar. Claro, un hecho histórico. Pero durante esa época de pandemia, inmediatamente post pandemia, nosotros creíamos que esto llegó para quedarse y que esto íbamos a hacer así la panacea. Mucha gente comenzó a cambiarse de casa, cambió de auto, contrató mucha gente el personal porque tenía una sobredemanda. por la demanda en ese entonces. Tenía 5 secretarias, subimos a 8, lo que tenían más 5 médicos, subimos a 10, porque es más técnico. Y además ocurrió un hecho importante, para que veas que lo importante es la oferta y la demanda. Muchos veterinarios, como había escasez de veterinarios, la competencia comenzaba a llamar a tu propia clínica. A mí me pasó, oye, vente conmigo a trabajar, yo te pago más. Empezaron a subir los aranceles de los colegas. Subieron también los valores, gracias a Dios, subieron los sueldos de los colegas. Claro. Pasó la pandemia, volvimos a la realidad, pero los costos quedaron arriba. Sí. Entonces, si tú analizas hoy día, han habido varias clínicas veterinarias, pero especialmente tiendas de mascotas, que han cerrado. Claro, Han porque cerrado. estaban ante una demanda así y ahora bajó y quedaron ahí como paralizados. Exactamente. Claro. Pero hay otra cosa más importante aún. Como fue tan brusco el crecimiento en la pandemia, hubo una falsa sensación de que emprender y ser emprendedor era muy fácil. Y el emprender y ser empresario nunca ha sido fácil. Nosotros que llevamos 20, 25 años hemos sufrido el tequilazo, el tangazo, la torre gemela, lo que tú quieras. Hemos tenido vaivenes, hay años buenos, años malos. Pero aquí fue una abandonada que lo único que ya crecía. Entonces hubo una sensación muy engañosa de que todo el mundo incluso tenía en su casa el e-commerce también, vendiendo por internet, por redes sociales, todo el mundo. Pero resulta que eso no es la realidad. Claro, y aparte que también un emprendimiento presume una constancia y años. Exacto. Y maduración de un negocio, una etapa de crecimiento. Exactamente. Entonces aquí más que empresario, emprendedor, hubo oportunistas nomás, que aprovechaban el momento y ahora la industria está volviendo un poco a la normalidad. Y eso en términos económicos también se llama el descreme. Claro. Hay mucha gente que lamentablemente no tenía la espalda, no tenía los conocimientos, que eran solamente oportunistas y bueno, han tenido que cerrar, han tenido que vender y muchas clínicas también han tenido que despedir a colegas, a técnicos, a secretarias para ir adecuando toda su capacidad a la realidad nueva. Sí. Ese es uno de... ¿Piensas tú que es como de los grandes desafíos que ahora tiene el rubro? Yo creo que uno de los grandes desafíos del rubro es justamente hoy día adecuarse a esta nueva realidad, porque también la expectativa quedó muy alta. Si tú te fijas, por ejemplo, en los laboratorios, en la marca de alimentos, ellos vendieron como locos. Claro. Pero entonces ya los CEO de arriba, de los grandes jefes, ya no le pide crecer 20, no, si como si crece 60. Pero es imposible llegar a eso a no ser de que ocurra algo exactamente similar a lo que pasó hace un tiempo atrás. Y además eso coincide también de que el país nuestro también, digamos la cosa por su nombre, no está creciendo a una tasa muy baja, a 2,5%. Hay bastante cesantía, hay mucha informalidad. Entonces, hay una también que me enseñaron una cosa muy distinta, es entre lo que es la demanda por necesidad de salud respecto a lo que es necesidades por salud. A ver, cuéntame un poco de eso, porque quedé así como... Supongamos que tú tienes tu perro, y tu perro está enfermo. Y lo tienes que llevar a la clínica y lo más probable es que hay que hospitalizarlo o hay que operarlo. Tú tienes una necesidad de que tu perro vaya a una consulta. ¿Sí? Claro. Esa necesidad por atención de salud se transforma en una demanda desde el punto de vista económico si es que tú tienes la disposición y la posibilidad de pagar. O si no, simplemente una necesidad. Entonces, no es que los perros se enfermen menos porque se pasó el COVID, siguen habiendo la misma patología o más patología que antes, sino que esa necesidad está restando. Esa necesidad no tiene los recursos necesarios o tiene menos que antes para transformarse en una demanda realmente sobre la atención de salud. Claro, entonces si no es extremadamente necesario, el perro, el gato se resta de ir
el tutor de mandarlo a la consulta. Exacto, eso es lo que pasa. E incluso eso también pasa en la época de crisis, también Sí. con el tema de la comida. Si a ti te va bien, le cambiáis un alimento mucho mejor. Claro. Pero cuando tú pierdes el trabajo, Claro. tú estás ganando menos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar el cachopín Vamos a tener por que algo. ajustar un poco, ajustar. claro. Y ahí en ese caso el tema de crisis también, pues me toca observar, obviamente que queda en segundo, en tercero o último lugar. Los primeros que quedan son las mascotas en queda rezagadas. Mira, un caso curioso, en época de pandemia fueron rescatados o adoptados más bien 260.000 perros en Chile. Los perritos de pandemia. Mucha gente después lo volvió a soltar. Te digo, ¿no? Sí. Pero bueno, así es la vida, ¿no? Wow. Mira qué interesante, estoy en shock. O sea, no va a ser lo mismo entonces que antes. Sí, el rubro de las mascotas está creciendo siempre, pero no a las tasas que solían hacerlo. O sea, Esa es como la realidad que actualmente no... volvimos al crecimiento pre-pandemia, que es el 15-20%. Perfecto. Ya. Pero sí vamos a seguir creciendo. Ahora, también es importante cómo ha cambiado también el contexto general. Hoy día, ¿cuántas facultades veterinarias hay en Chile? Hoy día el que quiere estudiar veterinaria puede estudiar donde sea. Sí, hay 35, como 30 y tantos, 35 facultades veterinarias. La carrera veterinaria está dentro de los primeros 10 carreras donde hay mayor cantidad de alumnos. Hay cerca de 18.000 estudiantes, 18.000 estudiantes veterinarios. ¿Serán como unos 200 por generación por 35, una cosa así? Sale más o menos al año 1.200 veterinarios. Wow. Impresionante. Impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, lo cual también es un desafío también para aquellas personas que se están incorporando como al mundo laboral, porque, por ejemplo, ¿qué consejo uno puede darle a un colega que recién está egresando de la carrera y que se inserta a este mundo laboral que es tan inhóspito? Lo curioso es que cuando uno busca veterinario no hay veterinario. ¿En serio? Claro. ¿Se dedican a otra cosa? ¿Se reconvierten? Porque ¿qué fue lo que pasó también en época de pandemia? Es que muchos veterinarios preferían trabajar haciendo domicilio. Ujú. Entonces dice, ¿para qué yo iba a hacer turno? Porque también hoy día la generación nueva, Tiene menos apego menos a... compromiso. No, Ujú. ¿sabes qué? Yo voy a hacer domicilio, aunque me haga 2-3 consultas al día, estoy bien. Y prefiero no hacer turno de 8 horas o 12 horas y además trabajar los fines de semana. Entonces Claro. también hay una cantidad enorme de médicos veterinarios que se dedican a hacer consultas por su cuenta, o sea, están especializando en distintas áreas. Soy consulta especialista en medicina felina, hago solamente consulta domiciliaria en felina, soy consulta en perro viejo. O sea, se abre el abanico de posibilidad también. O sea, Sí. habiendo mercado, la gente... Porque también la gente quedó con la costumbre desde pandemia de pedir cosas a domicilio. Es que, El ser tanto productos como servicios. es que ese yo creo que fue el cambio más radical, porque de Entonces, hecho... hay un mercado también. De hecho, el delivery de lo que incluso de farmacia o alimento de mascota, hoy día casi todo es domiciliario. O sea, la gente... y estamos en una ciudad como Santiago, que es caótico, de país, 11 kilómetros te demoráis una hora. Entonces, ¿sabes qué? Lo pido que me lo traigan mañana. Claro. Uno día trata de complicarse menos la vida. Además la inseguridad también. Si yo voy al lugar, lo más probable es que, oye, me pueden hasta hacer un portonazo. Oye, ¿sabes qué? Voy, no tienen donde estacionarme. Bueno. Claro. Entonces, hay más comodidades en el tema domiciliario. Entonces Sí. el hecho que uno lo pida por delivery a su casa, la verdad es que es mucho. Yo que tengo 50 tantos años, nunca lo había hecho, pero ahora me acostumbré también, porque ya estoy casi ahora, yo cojo todo online. Claro. Necesito, me Sí, meto pues, en París, donde sea, online. y online, y se acabó. Si no hay apuro, todo para ahí. Pero así todo te llegan, incluso muchas veces el mismo día. Sí, o sea, entonces hay como una amalgama entre las cosas tecnológicas y estas nuevas generaciones también. Exactamente. Porque hay harta presencia en redes sociales, ocupan esas herramientas. Esa herramienta, claro. Sí. Exactamente, así es. ¿Y qué opinión te merece el uso de tecnologías porque estamos en época de inteligencia artificial, de más redes sociales y todo eso? Yo creo que eso llegó para quedarse. O sea, hablemos de tecnología desde el punto de vista, porque esto es tecnología, pero Sí. también equipo médico. Yo cuando salí a la universidad, el que tenía ecógrafo era bacán, era el topísimo. Claro, el más seco. El que tenía radiografía, y no era radiografía digitales, sino que tú te quedas todo manchado porque había que revelarlo así con luz roja y toda esa cosa. Entonces, Dios. el que no tenía eso era que no existiera. Pero hoy día, todas las clínicas ya tienen ecógrafo. Oye, ya sé lo que hacía la NASA porque ya te detecta si son hembras, son machos, tomógrafo, resonancia. Puedo tener un examen de sangre en 5 minutos porque tengo laboratorio en mi clínica. Claro.
O sea, Hay hoy día tipos que tenemos son inmediatos. prácticamente. inmediato. O sea, yo creo que ese punto es clave. Ahora, nosotros hace poco tuvimos un congreso en la Patagonia y trajimos a un americano que habló mucho de la tecnología y según él, que evidentemente con la inteligencia artificial nos vamos a beneficiar muchísimo porque vamos a llegar a diagnósticos mucho más certeros. Y nos dio 2, 3 ejemplos. Uno es la radiografía. La radiografía dice que los que hacen informe radiográfico van a desaparecer de aquí a 2 o 3 años. Wow, Porque porque son más es específicos. específico porque leen millones de radiografías y por tanto te pueden dar un diagnóstico preciso. Wow. Igual que la ecografía. Atención, radiólogos. Claro, ese es un tema muy importante. Wow, interesante. Pero, claro, no hay que ser tan catastrófico tampoco, No. pero sí utilizarlo a nuestro favor. Evidentemente que es muy bueno para el cliente, para el tutor, para la mascota y también para nosotros porque vamos a tener un diagnóstico mucho más certero. Claro. Te fijas, de hecho, hoy día ya se usa, por ejemplo, en la mamografía de las mujeres. O sea, es capaz de detectar, digamos, si esa mujer, esa niña, qué sé yo, tiene un principio de cáncer en la mama o no, 2 o 3 años antes que le detecte un médico. ¿Te fijas, no? Claro. A ese nivel estamos llegando. Entonces, volviendo a la pregunta como inicial, es este pequeño joven con toda la esperanza y sueños por delante que recién está egresando y que está como enfrentado a un mundo súper competitivo. ¿Qué le recomendamos? Yo creo que tiene que tener mente abierta. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes que tenemos, la mayoría de los que somos de ciertas profesiones, es que nos encerramos mucho a lo nuestro. Y tenemos que tener una mente mucho más abierta, porque la medicina como tal es buena, pero es mucho más que eso. Claro. Tiene que leer sobre atención al cliente, tiene que Nos estamos especializando informarse demasiado. mucho, informarse. Mm. De hecho, te doy una infidencia, mientras más especializado tú eres en tu tema, más ego tienes y menos interacción tienes con el cliente. Wow, menos apertura. menos- claro. Mm. Aquí mando yo. Claro, como una especie de gurú. Una Exactamente. cosa así En que, cambio, que levita. Generalmente los médicos generalistas son mucho más cercanos. ¿Te fijas, no? Claro. Sí, me hace mucho sentido eso, sí. Sí. Bueno, también es importante en ese sentido de que uno esté constantemente cultivando el tema de conocimiento veterinario y estar en ese sentido enterado de todo lo que está pasando en el rubro veterinario, en las últimas tecnologías, en los últimos conocimientos. Y en ese sentido tú también tienes algo que ver con eso, porque tú ahora eres organizador, eres director de Congreso Veterinario, Claro. que es una entidad que organiza no solo acá, sino que en Latinoamérica congresos veterinarios en particular. Claro, justamente eso salió en raíz de lo que estábamos conversando, porque en general los médicos veterinarios, ser buen médico veterinario no es esencial para ser exitoso. O sea, no es el único. Si tú eres buen veterinario, no te garantiza que tú vas a ser Perfecto. exitoso. Sí, es Hay una mu- lista. hay mucho más. Y a veces el cliente dice el desde, desde. que sea un buen. Porque también no es lo mismo ser buen veterinario que veterinario bueno. Ujú, ¿Ya? entiendo. Y generalmente los que somos médicos veterinarios y dueños de clínica, ¿me puedo playar o no? No hay problema. Por Ya. supuesto, adelante. La mayoría también somos la primera generación de emprendedores y por lo tanto no tenemos una curva de aprendizaje en nuestros papás, nuestros abuelos que han sido emprendedores y por lo tanto simplemente vamos como a la prueba y error. Entonces en la universidad no nos enseña cómo emprender, Aprendiendo haciéndola. cómo atender al cliente, cómo cobrar, qué sé yo. Mm. Entonces, por eso que nosotros el año 2015 formamos el Congreso de Colchagua Business, que es un congreso en la cual no hablamos de medicina, sino que Más de. vemos el lado distinto de la medicina. Cómo en el fondo es entregar una buena medicina, pero no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la atención al cliente. Marketing, estrategia. Es lo que nos falta Es lo que por nos lo general. Mm. Y donde nos juntamos durante 3 días y 2 noches en un hotel 5 estrellas con sistema all inclusive para hablar, debatir sobre estos temas, no de cirugía, porque eso ya lo sé. Si fuese por ser muy buen médico seríamos todos millonarios, porque somos todos médicos buenos. Pero no basta eso para tener éxito. Y eso ha sido bastante exitoso, ese modelo, que lo hemos exportado a Panamá, a República Dominicana y a Cartagena.
Wow. ¿Ya? Eso ya, este año estamos cumpliendo 10 años de ese 10 proceso. años. Sí. Bueno, y aparte, 10 años este año. Este año estamos cumpliendo 10 ¿Cómo nació la necesidad de esto? ¿Cómo sus orígenes del tema del Congreso, de armar un equipo de trabajo? Porque yo junto con mi señora también asistíamos siempre a los congresos y nos dábamos cuenta también de que en términos generales, en palabras coloquiales, los congresos eran bastante fome. Ya. Tú estabas en un hotel, llegabas ahí, un hotel espectacular, pero tú no podías gozar de la instalación del hotel porque básicamente a las 8:30 comenzaba la conferencia, todo el día conferencia, a las 6, 7 conferencias, estábamos todo el día cansados, entonces al final ni siquiera se interactuaba. Y además que yo me di cuenta en todos los años que he ido que siempre repetían la misma cosa. Oye, pues si eso ya me lo sé, ¿por qué me están diciendo esta misma cosa? Entonces yo dije, no, pues si aquí tenemos que hacer otras cosas distintas, y todo lo que esto estamos hablando aquí ya lo sabemos. Entonces necesitamos un congreso, primero donde podamos pasar a disfrutar, segundo, donde podamos tener tiempo, espacio para disfrutar el entorno, para conversar con los colegas. Para hacer redes también. Para hacer networking. Claro, para hacer redes. Tercero, necesitamos que la industria, los laboratorios, la marca de alimentos, qué sé yo, lleguen aquí con oferta exclusiva, donde podamos hacer una especie de Black Friday, donde todos los asistentes acá podamos comprar a un precio justo para nosotros. Claro. Y cuarto, quinto, era una instancia en la cual nosotros también debiéramos pasarlo bien y divertirnos, tener fiesta, porque nosotros estamos en un ambiente súper estresante. Y si además vamos, en vez de relajarnos en un hotel, en un congreso, a pasarlo bien, no, te están metiendo puras patologías y puras cuestiones. Entonces dijimos, no, hay que combinar un poco la dinámica. Claro, para que también el aprendizaje sea provechoso. Y así fue que partió Colchagua Business el año 2015, donde éramos 120 personas inicialmente y eran 9 empresas. Y hoy día ya tenemos tomado todo el Valle de Colchagua, con 7 hoteles, 450 personas y más o menos 24 empresas. Y genial, o sea, un gran éxito. Obviamente eso implica un trabajo de tiempo, con tesón, con harta dedicación. Y con mucho tino, tono y tacto también para estar ahí con los colegas, para no herir sentimientos. Hay que tener muy buena relación también con la industria, con los gerentes, porque al final de cuentas son ellos los que financian esto. Claro, esa es una de las fuentes de ingreso. De ingreso, claro, perfecto. Y me hablabas también del inicio Colchagua Business, pero hay otros spin-offs, hay otras versiones de esto, ¿no? Claro, con el tiempo nos dimos cuenta que el Colchagua Business, el Puyehue Business que hacíamos, era un congreso excepcionalmente bueno, pero era muy elitista, porque no podían participar todos los veterinarios, primero por la capacidad instalada. Lo segundo, porque como es con sistema all inclusive, los aranceles son más elevados. Son más altos. Y nos dimos cuenta que hay un porcentaje enorme, que del 90% del mercado que está quedando fuera de eso. Y aparte de eso, nos dimos cuenta también de que Chile es un gran país, muchos buenos veterinarios, muchos buenos conferencistas, pero no teníamos un congreso médico del cual nosotros como país, como gremio, nos podíamos sentir contentos, orgullosos. Así que hace 2 años atrás, este va a ser el 3er año, desarrollamos el Congreso Veterinario de Chile acá en Santiago, donde quedamos sorprendidos por la concurrencia. Todo el mundo decía, no, en Chile en los congresos no va nadie. Llegaron 3.200 personas. Tuve la oportunidad de ir. Fue caótico, incluso había gente desmayada, te explico, no, fue caótico. Pero fue multitudinario, sí. El año pasado hicimos la segunda versión, hicimos los ajustes necesarios y agarramos un poquito más de experiencia, salió bastante mejor. Y ya este año vamos por la 3ª versión, ya que va a ser ahora en agosto. En agosto, sí. Claro. ¿Y cuáles son como los más próximos? ¿El Congreso de Santiago en agosto? No, el más próximo es el primer congreso que tenemos ahora, porque también nos dimos cuenta, nosotros hacemos mucho estudio, que la quinta región, imagínate, ¿cuántas clínicas crees tú que hay en toda la quinta región? ¿Cuántas clínicas veterinarias crees tú que hay en la quinta región? Chuta, de las que yo sé, por lo general me sé hospitales clínicos de universidades. 180 clínicas veterinarias. Wow. Pero en toda la quinta región. Pero no pensaba que era un número tan alto. Y son súper regionalistas, porque nosotros hicimos un catastro de todas las clínicas que habían venido a Santiago y que nos van al Congreso de agosto. El 92% no eran de Viña. Entonces los de Viña son como aclarados. Entonces dijimos, tenemos que hacer un congreso en Viña del Mar. Para ellos. El año pasado hicimos el primer congreso y llegaron 520 personas en Viña del Mar. Este año, en abril, vamos con la segunda versión. Así, ese es nuestro primer congreso. Entonces el más próximo sería abril. El Congreso Veterinario de Viña del Mar, que es en
en abril. Y este es abocado a la parte clínica. No netamente clínica. No solamente medicina. No, este es medicina, o sea, no tiene nada que ver con marketing ni estrategia, no es business, es medicina pura. Son 2 salas de conferencias simultáneas, son 10 conferencistas nacionales e internacionales donde vamos a hablar de dermatología, gastroenterología, patologías bucales, neurología, Claro. cardiología, un congreso médico de alta intensidad, pero con nuestro sello que vamos a tener actividad, digamos, programática para que sea mucho más relajado a la orilla del mar. Ahí Claro, no, y un ambiente espectacular. A mí me llama la atención, por eso en cierta forma te quise invitar porque me dejó mucha buena impresión el tema de la onda, la vibra que se genera en los congresos cuando me ha tocado asistir, que obviamente he visitado otros en que hay es como un proscenio, por decirlo así, y el especialista habla y ya, y listo, da la charla. Pero acá se genera como otra especie de dinámica que es súper rica, en el sentido de que existe el espacio para hacer redes, para conversar con el charlista, interactuar. Los mismos stands son súper, ¿cómo se llama? Agradables, son muy amistosos. Entonces, tiene un sello ya. Tiene un sello como esta serie de congresos. Entonces, por eso te quise invitar para también contar eso, de que es otra dinámica. Ustedes tienen un sello muy característico. De hecho, nosotros dentro de la carta, nosotros enviamos una carta de invitación, digamos, con protocolos bien específicos a los conferencistas, y uno de los puntos son clave lo que tú mencionaste. No solamente ellos vienen a dar conferencias, ellos vienen a compartir con nosotros, vienen a compartir con el público y tienen que estar ahí para tomarse fotos. Un requisito. Es un requisito. Que sea más sociable. O si no, está descartado. Claro, No. puede ser muy, muy docto en tu área, pero No, porque al la final de cuentas, habilidad social. lo que te hablaba, nosotros no hacemos congresos, igual que la consulta, tiene que ser una experiencia. Claro. Y la experiencia es total. O sea, no es porque traiga a alguien y da la conferencia y después se va a la pieza a dormir. No, tiene que estar ahí por lo menos compartiendo con el público, tomándose fotos, compartir sus redes sociales, estar ahí compartiendo con la industria, con los gerentes. Lo que tú decías, esto es una dinámica. Sí. Y cuéntame una cosa, a ver, sin hacer tanto spoiler tampoco, pero ¿hay algún tema que te esté dando vuelta en la cabeza que este año sea importante como de plantear, de dar un mensaje, de que la gente se vaya con un mensaje? ¿Hay alguna tendencia en el rubro veterinario que sea digna de mencionar, o es sorpresa? Eso, mira, siempre hay sorpresa, pero se puede comentar. De hecho, nosotros este año, como te decía, cumplimos 10 años y por lo tanto la primera sorpresa lo vamos a lanzar en el congreso de agosto. Ok, el de Santiago. Santiago. Como son 3 noches, vamos a tener la noche de apertura con una sorpresa, con un humorista muy famoso. Mira. La segunda noche más de relajo, tranquilo, qué sé yo. Y la última noche vamos a tener la noche de clausura, también con una orquesta famosa. Y se viene un premio muy interesante que vamos a entregar entre todos los asistentes, un premio que nunca se había entregado. Así que todos los que asistan en el agosto tienen la posibilidad de ganarse ese gran premio. Interesante. Y la gente que, bueno, los colegas en particular, que nos estén viendo, ¿dónde pueden obtener más información respecto a estos congresos? Directamente a nuestra página web, que es congresoveterinario.cl, o nuestras redes sociales, que es congresoveterinario.cl en Instagram o Congreso Veterinario en Facebook, o también con sus patrocinadores y sus proveedores de confianza, la marca de alimentos, la marca de laboratorio. Claro, ellos también hacen el sponsor. Son sponsors y siempre invitan, digamos, a sus clientes. Y lo bueno es que estamos aquí cerquita. O sea, Viña está a 1 hora y media de Santiago. El congreso que hacemos acá en Santiago está ahí cerca del Parque Araucano. Una primicia más. Nosotros presionamos, no fui yo. Vamos a tener un metro en la entrada del congreso. Se inaugura el 2027. ¿Verdad? Sí. ¿O es la línea nueva que están construyendo? Sí, o sea, vaya ahí. en metro. El metro ahí, a pesar de que ahora ya tenemos metro de a 10 minutos, que es Metro Manquehue, pero este va a estar ahí en la puerta del congreso. Sí, ¿verdad? Se va a inaugurar el 2027, mayo 2027. Mira, qué genial. Bueno, hoy, tanto que quisiera como desarrollar, así como que me dijeras la papita, la vamos a hacer después de cámara, así detrás de cámara, para que me cuenten más sobre eso.
Y nada, pues se nos está acabando el tiempo, pero sin antes dejarte las últimas palabras para que hagas invitación, lo que quieras comentar al público. Ahí está tu cámara. Perfecto. Primero, muchas gracias por la invitación. Encantado. Estamos siempre disponibles para que nos puedan solicitar información. Como médico veterinario tenemos un rol fundamental en la sociedad. Somos sanadores, curadores, psicólogos, psiquiatras. Estamos ahí siempre, siempre. Así que también les pido a los tutores, por favor, primero paciencia, segundo, que nos tengan confianza. Y a los colegas también les pido, por favor, disfruten la vida, relájense, porque es un trabajo muy intenso. No toda la vida es trabajar. Yo lo aprendí después de muchos años. Hay que dedicar el tiempo a la familia, tiempo al deporte, tiempo a la lectura. Hay que leer mucho, así que nada más que eso. Y, por supuesto, en lo referente a los congresos, a la educación continua, estamos siempre con distintas alternativas. De hecho, le tengo una sorpresa, te digo yo. Cerramos el año en San Pedro de Atacama con un congreso espectacular en el norte de Chile. Wow. Así que muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por acceder también a conversar con nosotros. Estoy muy agradado de que se haya concretado esta invitación. Así que hasta una próxima. Yo creo que seguramente nos vamos a ver en uno o que otro congreso. Por supuesto que sí. Así que nada, pues la sesión de hoy ha finalizado. Estoy muy contento de que hayas partido conociendo nuestra realidad veterinaria desde otra arista. Y bueno, no me queda más que despedirme hasta un próximo episodio. Recuerde vernos en YouTube. Y este programa está distribuido por Spectrum Channel y distintos cables operadores, etcétera. Así que hasta una próxima. Muchas gracias por vernos. Chao, chao. Chao, chao. Y esto fue todo en La verdad sobre perros y gatos.